A ver, ahí sí me escuchas, Lau. Sí, ¿verdad? Sí, súper. Deja que me veas, no te asustes por mis pelos. No, tranquila. Ay, no. Es que te digo que no, de plano en la otra se me hace más difícil porque te quiero decir las cosas. Si quieres saber, Lau, trata de compartir pantalla. A ver cómo nos va. A ver qué. ¿Cuál es el secreto? No creas que soy muy buena. Ahí. Ahí estoy viendo, ajá, ahí estoy viendo tú esta ya. Hola, Lucila. ¿Sabes qué tengo Hola miedo? Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Ay, qué padre que estás con nosotros. Te lo agradecemos Muchas mucho. gracias, de verdad, la oportunidad. El licenciado le decía, pero no me va a acompañar. Lo que pasa es que salieron unos pendientes del despacho un poco urgentes y me dijo, no, tú sola porque tú eres la especialista y no quiero como que Sí. mandarte más nadie del despacho, no sea que vaya a contradecir algo y al final la especialista eres tú y no nos conviene como que vayan a Oh, meter la está pata. bien. No, contigo tenemos, pues claro, muy, muy importante, pues de mucha trascendencia y seriedad para las organizaciones. Nuevamente, pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Con más obligaciones con las que hay que cumplir y esto pues es un tema delicado que hay que atender. Estamos en esta mañana, esperamos ahí que se vayan integrando más a sus organizaciones y quiero presentarles pues a nuestra expositora ahora de lujo que tenemos. Ella es una especialista precisamente en este tema de materia de la ley de antilavado. Ella es la licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, Cuba. Cuenta con 6 años de experiencia profesional legal como abogada litigante y asesora legal en materia civil y administrativas en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba. Actualmente ella es asociada de Coeo Consultores, SC, y consultora legal, fiscal y corporativo en materia de cumplimiento de ley antilavado por las organizaciones de la sociedad civil. Él es maestra en Derecho por la UNAM con créditos terminados y en espera en fecha de válgame, de su titulación, se me hizo de su titulación. Entonces, con nosotros, Laura Santana Morera, la licenciada Laura Santana Morera. Bienvenida, Laura, muy agradecidos que estés aquí con nosotros este día y ofreciéndonos todos tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a la Junta, por la oportunidad, ¿no? De confiar no solo en mí, sino también en el despacho. Como bien les decía Lucila, somos un despacho en Coeo Consultores que, bueno, residimos en México, pero tenemos clientes y potenciales clientes en todo el país que nos buscan porque sí somos un despacho especializado en organizaciones de la sociedad civil justamente. Y bueno, este tema específicamente de ley antilavado, pues fue hace un año y tanto que entré a trabajar en el despacho. Fue un tema como que surgió así, no de la nada, pero era como una obligación que se sabía que tenían las organizaciones de la sociedad civil, pero todavía no se tenía, o por lo menos no teníamos la conciencia de qué tan importante y grave podría ser este tema. Entonces fue como a la tarea de que tuve que asumir de dedicarle como más tiempo al estudio de este tema, tomar muchos cursos y bueno, de cierta forma pues me he ido especializando un poco en el tema del cumplimiento de la ley antilavado para las organizaciones de la sociedad civil, porque no es solo un tema tendente a donatarias autorizadas, sino es a todos aquellos que reciben donativos. Entonces, si ya estamos listos, vamos a comenzar, pero primero haciendo como para introducir las reglas del juego, por así decirle, les pido que nada, mantengan si pueden sus micros cerrados, no obstante, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden picarle y me interrumpen sin ningún problema. Las preguntas, Lucila nos va a ayudar a darle como que la lectura y yo intentaré como irles dando respuesta en la medida de lo posible y que el tiempo nos acompañe.
No obstante, si alguna pregunta quedara sin contestar, ya sea por tiempo o ya sea porque se necesita a lo mejor algún estudio para esa pregunta específica, pues entonces le estaríamos dando respuesta en los próximos días. Eso es todo. Trataré de que la presentación sea lo más amena posible. Es un tema muy técnico y muy difícil de comprender. Eso nos ha quedado claro porque muchos clientes nuestros se quedan muy preocupados por este tema, que también exige como que obligaciones muy constantes, y entonces trataré de hacerlo lo más amena posible, dando ejemplos, planteando algunas de las experiencias nuestras. Y bueno, nada, les pido que de verdad, con confianza, me digan cualquier cuestión o me hagan cualquier pregunta. Entonces, comenzamos. Y primero, la ley antilavado es una norma que surgió, que entró en vigor en julio del 2013, y esta ley lo que plantea fundamentalmente es la ley antilavado, que viene siendo la ley federal para la prevención de todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Pues esta ley surgió como una necesidad que tenía el gobierno por haber como que firmado acuerdos internacionales con el gobierno norteamericano fundamentalmente, y porque además integra, es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI. México es parte. Entonces, respondiendo a todos estos convenios internacionales, pues México tenía que crear una normativa que respondiera a estos, como a estos compromisos internacionales asumidos. Entonces, ¿qué pasó con esta norma? Pues entró en 2013 y estableció una serie, cantidad de obligaciones fiscales para todos aquellos que son considerados actividades vulnerables, porque son unos 18 apartados. Nosotros, lo que viene siendo la recepción de donativos, entramos en la fracción 13ª de esa ley, del artículo 17 de la ley, perdón, y lo que establece es que aquellos que reciban donativos, pues entonces tienen la obligatoriedad de cumplir con esta norma. La legislación fundamental que regula la materia de ley antilavado, primeramente, los delitos que tienen que ver con materia de ley antilavado se encuentran en el Código Penal Federal. De ahí se parte como cuáles son los delitos, pero la legislación fundamental que a nosotros como organizaciones nos interesa más conocer son estas que les planteamos aquí. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es a la que siempre le llamamos Ley Antilavado, o también se le conoce por sus siglas, Ley FPORPI, el reglamento de esta ley y además las reglas de carácter general a las que se refiere la ley. También podríamos agregar aquí las resoluciones que tienen que ver con la adopción de los formularios para emitir los avisos de ley antilavado, y que también entran como parte de la legislación fundamental, pero que aquí no los agregamos porque realmente en cuanto a contenido no es que ustedes necesiten evidentemente como que conocerla, porque realmente ya en el portal pues aparece ya cómo están establecidos estos formularios. Entonces, ¿de qué debemos partir primero? Siempre nos gusta partir de qué se entiende por el UMA. El UMA es quien nos va a marcar a nosotros todo lo que debemos, o todo no, sino de dónde vamos a partir los montos para nosotros saber si estamos evidentemente en la necesidad de cumplir con algunas de estas obligaciones derivadas de la ley, y es la UMA, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, nos dio a conocer en el 7 de enero de este año cuál iba a ser la UMA que iba a regular la UMA que iba a ser para este año, que es de 89.62 pesos diarios. Y este valor entró en vigor el 1 de febrero del 2021. ¿Qué pasa además con este valor? Este valor,
cuando ustedes lo van a ver ahora en las próximas filminas, nos van a establecer parámetros para nosotros saber si cumple con un monto para ya sea recabar la información del donante o ya sea para emitir los avisos, o además este valor es importante porque es el que está presente además para el tema de las sanciones administrativas. Porque en dependencia de este monto es que se va a hacer la multiplicación por la cantidad de sanciones que se van a tener, de los montos de las sanciones, y nos van a dar el monto real en pesos de cuánto debería ser la obligación que tendríamos que pagar en caso de multa o que deberíamos tomar en cuenta para cumplir con las obligaciones de la ley. Entonces, este valor de unidad y medida de actualización comenzó a aplicarse en el 2016 y antes del 2016 justamente estaba lo que se tenía como referencia para el cumplimiento de esta norma eran los salarios mínimos generales vigentes. Sí se los decimos como cuestión de cultura general y también por si tienen alguna obligación que les quede rezagada en el tiempo, pues que lo tomen en cuenta por si tienen que tomar alguna medida pues para darle un cumplimiento aunque sea extemporáneo. Entonces, partiendo de esto, como antes les decía, el artículo 17 de la ley antilavado, fracción 13ª, establece la recepción de donativos y establece que toda aquella persona moral que reciba donativos por un monto igual o superior a los 1.600 UMA, por tanto, le hacemos el proceso de la multiplicación de los 1.600 UMA por el valor que tiene para este año, que es de 143.840,1, va a llegar al umbral de identificación. Este umbral de identificación respecto al donante. Por tanto, si ese donante nos emitió un donativo, ahora con las características que les voy a decir, en un periodo de 6 meses, ese donante nos emitió un donativo en uno solo que superara ese umbral, entonces estamos en la obligación de que tenemos que identificarlo. Esto implica que debemos tener un expediente único de ese donante, con algunos de los requisitos que vamos a ir viendo a continuación. Además, también establece que cuando el donativo que se recibe de un mismo donante supera o alcanza los 3.210 UMA, multiplicándolo por el valor de este año, va a darnos el umbral de aviso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Las UMA se actualizan cada año. Por tanto, si ustedes se dieron tal vez de alta en 2018, que este error lo hemos visto muy frecuentemente en el despacho. Si ustedes se dieron de alta tal vez en el 2018 y empezaron a trabajar con unos umbrales que establecían la suma del 2018, tienen que tener en cuenta de actualizarla cada año, porque sí hemos visto que si se dieron de alta en 2018, a veces se quedan con el mismo UMA y no tienen como que el conocimiento o no se acuerdan de que esa UMA se está actualizando y por tanto están dando los reportes o incluso ustedes están llevando un control erróneo porque no están teniendo en cuenta los umbrales actuales. Entonces, tener en cuenta eso, que se actualizan cada año. Este año se salió en el 7 de enero, pero comenzó a aplicar el 1 de febrero, entró en vigor el 1 de febrero. Por tanto, si ustedes recibieron un donativo en enero de este año, sigue vigente para ese donativo específicamente, va a seguir vigente el del 2020. El 2021 a partir del 1 de febrero. Entonces esto tenerlo en cuenta porque realmente sí es algo que de verdad nos llama mucho la atención, que no se dan cuenta en las organizaciones y de cierta forma pues están operando mal. Entonces, sí quería comentarles también que Lucila me comentaba hace un rato que tuvo una capacitación donde les hablaban de, yéndonos un poquito para atrás, de la recomendación 8 de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta recomendación 8 lo que pasa es que establece que los países que son parte del
del grupo, pues tienen que cumplir en sus legislaciones internas y en su operación administrativa interna, pues de ciertos procedimientos y de ciertas políticas para cumplir con estas obligaciones internacionales. Parte de eso es que efectivamente tuvo que surgir esta ley, pues se aplique esta ley, y entonces nosotros como organizaciones que entramos dentro de esta ley tenemos que cumplirla. Estas recomendaciones se las vamos a compartir como parte del material, además la presentación y algunas notas que hemos generado en el despacho que le van a poder esclarecer algunas dudas y además tenemos como que algunas especies de ejemplos para que ustedes puedan como que operar mejor respecto a este tema. Además, también les vamos a compartir unas recomendaciones también de la UIF, que es el grupo es la unidad de inteligencia financiera de acá de México, que efectivamente creó esta guía de acción que responde también a la recomendación 8 de la GAFI. Entonces, es material como de apoyo para que ustedes lo puedan utilizar y puedan obtener como que más conocimientos y herramientas para cumplir. Entonces, visto esto, continuamos con el tema de los umbrales, perdón. Entonces, como les estábamos comentando, las UMA aquí tienen una tabla. Esta tabla se las recomiendo 100% de que la puedan utilizar en el ejercicio diario de sus organizaciones, porque aquí tiene cuál ha sido el valor de la UMA o del salario mensual en el Distrito Federal, perdón, desde que surgió la ley en 2013. Por tanto, aquí tienen como que todos los valores que les van a indicar si ustedes realmente cumplieron o tomaron en cuenta estas UMA anuales. Entonces, la UMA inferior, el valor inferior, perdón, nos va a indicar el umbral que, como les comentaba antes, va a ser de identificación de los donativos iguales o superiores recibidos de una misma persona. ¿Esto qué implica? Recabar la información de los donantes y elaborar los expedientes únicos de los mismos. ¿Qué nos damos cuenta en el despacho? Que no son muy diligentes con el tema de recabo de la información del donante. Le exigen o ustedes le solicitan a veces, hemos visto que algunas organizaciones solicitan alguna información, necesito estos datos y no recaban los documentos. Entonces, tenemos que ser muy diligentes con esto, porque si bien es una obligación que a veces no cumplimos en tiempo, pues debemos cumplirla por lo menos en forma, para evitar ser sancionados por la administración. En un segundo momento también vemos que el umbral superior es el objeto de aviso. ¿Esto qué significa? Que va a ser objeto de aviso los donativos iguales o superiores recibidos de una misma persona, o aquellos emitidos por un mismo donante en un periodo de 6 meses que hubiesen superado el umbral inferior. Esto es lo que comúnmente llamamos aviso acumulable. En un rato les vamos a enseñar cómo es, qué significa el aviso acumulable. Entonces, sí tener en cuenta muy bien esto, guarden esta tablita con su vida porque es la que realmente les va a indicar si ustedes están en la posición de cumplir o no cumplir. Nos ha llamado mucho la atención en el despacho que a veces nos preguntan, no cumplí, qué sé yo, en un donativo que recibí en 2019, no cumplí en ese momento con haber emitido el aviso o con haber recabado la información. Entonces, ¿qué le sugeriríamos en ese caso? Primero, recabar la información siempre que se pueda, hablar con el donante y solicitar la información. Aunque hayan pasado muchos años, tratar de cumplir al 100% con esa obligación. Pero en el tema de los avisos, hacer aquí un paréntesis, ¿por qué? Porque la ley establece que se deben guardar los avisos y los acuses correspondientes a esos avisos emitidos, se deben guardar por un periodo al menos de 5 años. Entonces, tenemos una obligación de haber tenido
guardado esos avisos por un periodo de 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros no lo emitimos en 2019, pues deberíamos cumplir con esa obligación y estamos a 2021. Nosotros en lo personal del despacho sí les recomendaríamos emitir porque solo hay 2 años de diferencia. Entonces, aunque emitas el aviso extemporáneo, por lo menos hay un cumplimiento espontáneo de la obligación de emitir el aviso. Y la misma ley dice, y las autoridades nos han respondido en consultas que le hemos hecho, es que cuando se demuestra un actuar espontáneo de cumplimiento, pues sí se toma en cuenta a la hora de realizar ellos alguna sanción. Porque si bien puede que no nos sancionen la primera vez, por lo menos puede que si nos sancionan, entonces no sea con tanta gravedad. Entonces, sí tener en cuenta de esto, aunque sea extemporáneo, emitir el aviso. En el caso de que fuera de uno de estos años, 2018, 2019, y contar el periodo de 5 años para guardar el aviso a partir de que emitimos el aviso, no de que recibimos el donativo. Por tanto, si al día de hoy, 2021, nosotros emitimos un aviso correspondiente a un donativo recibido en 2019, la obligación esa va a cumplir a partir de 2021, no a partir de 2019. Sin embargo, ¿qué sí les recomendaría? Si ya estamos hablando de un donativo de 2016-2017 y se dan cuenta el día de hoy que dejaron de emitirlo, ahí sí les llamaríamos la atención en el sentido de no emitas el aviso. ¿Por qué? Porque si ya han pasado 5 años casi, bueno, en 2017 ya habrían pasado, hablemos de 2018 también, si ya han pasado tantos años de que debiste haber emitido el aviso, y entonces ahora es que te van a empezar a contar los 5 años para cumplir, porque realmente la ley no establece un periodo de prescripción. Entonces, ¿qué les recomendaríamos? Pues hagan una especie de acta administrativa interna para ustedes, diciendo que efectivamente la dirigen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dicen que efectivamente recibieron un donativo que superó el umbral bajo, el umbral alto y no emitieron el aviso en tiempo y forma. Por tanto, están recabando la información del donante y están constatando que sí, efectivamente debieron emitir el aviso y que como no están en tiempo de haber cumplido con la obligación, pues entonces en caso de auditoría ustedes se lo están dejando conocer a la autoridad. Esa sería como que nuestra recomendación, porque realmente ¿qué nos pasa muy frecuentemente? Que los clientes nos hacen como que algunas preguntas porque la ley es muy confusa, es muy omisa y las mismas autoridades a veces nos da la sensación que ni saben lo que nos están comentando. Entonces hacemos nosotros el procedimiento de una revisión fiscal o de una consulta fiscal y realmente nos responden haciendo referencia a la misma norma. Al final nosotros somos abogados, nosotros lo que nos dedicamos es hacerle una interpretación a la norma y darle a ustedes las herramientas para cumplir de acuerdo a esa interpretación. Y sí hemos tenido como abogados al fin, ver algunas de estos como truquitos para nosotros poder cumplir, porque la autoridad ni la norma nos dan las herramientas para cumplir de forma debida. Un ejemplo es ese mismo. Nosotros le hemos preguntado, ¿qué pasa en este caso? Si en 2016 no cumplí, entonces lo que nos hacen es un copy-paste de qué pasa con la ley. Entonces nos ponen el artículo de si recibe el artículo 17 tal cual, de fracción decimotercera. Si recibes un donativo que supera los 1.600 sumas o los 3.200 sumas, entonces tienes que cumplir. Y no nos resuelve el problema. Por tanto, nosotros aquí con este curso, con este webinar, lo que pretendemos es eso, darle algunas herramientas de acuerdo a la interpretación que le hemos dado a la norma, de acuerdo a las consultas que le hemos dado, les hemos planteado a la autoridad y de acuerdo a los conocimientos adquiridos por cursos que hemos tomado, incluso por consultas que nos han hecho otros clientes. Y este es uno de los temas también más frecuentes, el tema de si recibí un donativo que ya no emití el aviso en tiempo y forma, ¿qué hacer? Entonces esto sería
como que nuestra primera recomendación. ¿Qué hacer? Pues si es de un año que se considere razonable, 2019, sí emite tu aviso, o en adelante sí emite tu aviso, y una vez que emitas tu aviso, tienes que tener en cuenta que tienes que guardar ese aviso por 5 años y esa información del donante por 5 años contados a partir de que emitiste el aviso. Si no lo emitiste, digamos, de 2018 hacia abajo, pues No se escucha. ¿no se escucha? ¿Hola? Se congeló la imagen. ¿Y ahora? Ya te escuchas, sí. Ya. Entonces, nosotros sí les recomendaríamos, pues, esto, hacer su acta y cumplir con esta obligación, aunque no sea tal cual nos dice la norma. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil y esta ley? Pues, como ya comentamos, los donativos son considerados actividades vulnerables por el artículo 17, fracción 13ª de la norma, y además están obligados a cumplir con esta ley quienes reciben los donativos, las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. No hace distinción en donatarias y no donatarias. Esto también nos pasa muy a menudo, que solo piensan las donatarias que son los que tienen que cumplir y el resto de las organizaciones nos dicen, no, es que yo no soy donataria. No, la ley no establece que tienen que ser únicamente quienes deben cumplir con esta norma las donatarias autorizadas. Nos dice recepción de donativos. Nos comentaban en un webinar que dimos hace como un mes atrás o hace unas semanas atrás, no recuerdo exactamente, nos comentaban o nos preguntaban qué documento es en el que realmente nos comprueba que nosotros tenemos la obligación de cumplir con esta norma. Nosotros respondimos que realmente no es el documento, es la acción de recepción de donativos. Porque no es que haya que esperar al oficio de autorización para yo decirme soy donataria autorizada y debo cumplir, no. Sino es yo recibo donativos, pues yo debo cumplir con esta obligación. Con la obligación me refiero en sentido amplio, porque obligaciones derivadas de estas normas hay muchísimas. Entonces, en sentido amplio sí tienes que cumplir con la norma, porque si recibes donativo, tienes la acción o te encuentras investido de la acción de recepción de donativos, que es la que nos establece el artículo 17, fracción 13ª de la norma. Laura, había unas preguntas aquí, no sé si Perfecto. quieres que te las Sí, pase, ¿verdad? las vamos ventilando, sí. Sí, Nidia Lorena pregunta, donativos en un solo monto, no son acumulativos, ¿verdad? Que sí son, ¿verdad? Porque tú A ver, explicas. sí les voy a explicar más adelante a qué se refieren donativos acumulables, pero vamos a hacer el paréntesis aquí. Los donativos acumulables son aquellos que superaron o llegaron a los umbrales inferiores, un mismo donante en un periodo de 6 meses. Por tanto, vamos a la filmina anterior. Si yo recibí, estamos hablando, veamos el umbral de 2021, si yo recibí un donativo en este mes por X persona de 145,000 pesos. Entonces, en 2 meses de esa misma persona recibo un donativo igual de 150,000 pesos. Ahí hay un aviso acumulable. Por tanto, es un donativo, lo que nosotros le decimos un donativo acumulable, porque hay 2 donativos que superaron el umbral bajo y que los realizó una misma persona en un periodo de 6 meses. Entonces, se tienen que dar todos esos elementos para considerar que es un donativo acumulable y, por tanto, un aviso acumulable. Error que vemos muy frecuentemente, que consideran que donativo acumulable es la sumatoria de todos los donativos de ese mismo donante, y no es así, no es la sumatoria. Si esa persona que les comentaba, 145,000 este mes que me dio,
de el X donante y en 2 meses me dio uno de 150,000, pero tal vez el mes, estamos en febrero, en marzo me dio uno de 100,000. Lo que voy a acumular es el de este mes y el de 2 meses en adelante. No voy a acumular el que no superó o llegó al umbral bajo. Entonces eso ténganlo en cuenta porque no es la sumatoria. Y sí vemos muy frecuentemente que hacen la sumatoria. Entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, ahí te la paso. Dice, los donativos recibidos por las organizaciones, estas obligaciones solo es para las donatarias autorizadas. Bueno, eso ya lo aclaraste, no, que es No. para todos, ¿verdad? Me refiero a que por ese donativo se emite un CFDI correspondiente. No opera para organizaciones que reciben donativos por las cuales no se emiten un CFDI. Pues yo creo que ahí es incorrecto porque todo el mundo tiene que emitir un CFDI, Exacto, ¿verdad? Sí. exacto. Dice, cuando se entra en alguna convocatoria y se entrega una cantidad como la mencionada, ¿se tiene que dar a conocer? Pregunta Irma Guadalupe. ¿Cómo? Cuando se entra a alguna convocatoria y se Mm. entrega una cantidad como las mencionadas, ¿se tiene que dar a conocer? Es solo el que recibe el donativo, no el que da el donativo. Pero El que si tú recibiste como organización porque entraste en una convocatoria y recibiste ese si las recurso, también lo recibiste, tienes sí que, tienes que cumplir. sí, Claro, ¿verdad? claro. ¿El UMA es Es igual en que el no centro y norte del importa, país? un Perdón. momentico, no importa el donante que sea. Vamos a ver después que hay muchos donantes. No importa el donante que sea. Si recibiste y superó estos umbrales, sí tienes que cumplir. ¿El UMA es igual en el centro y norte del país? Sí, es a nivel nacional. Nacional. Nosotros somos, Tiare Navarro dice, nosotros somos donatarias autorizadas, pero aún no tenemos cuenta bancaria ni hemos recibido donativos. ¿Aún así tenemos que declarar en ceros? No. Como vamos a ver, esta obligación de cumplir con todo lo del portal y los avisos comienza en el momento en el que recibimos el primer donativo que superó el umbral bajo. Sí. Desde que ustedes reciben, puede que ustedes se hayan constituido hace 20 años atrás, pero nunca han recibido un donativo que supere el umbral bajo. Por tanto, no tienen la obligación de darse de alta en el portal ni de emitir el tema de los avisos. Sí tienen otras obligaciones como es la de tener un manual de cumplimiento de ley antilavado, por ejemplo. Sí, esta yo creo que ya la contestaste de todas maneras, que los apoyos o subvenciones gubernamentales se consideran donativos, pues sí, ¿verdad? No importa Sí, el también. donante, ¿verdad? Dice, entonces entiendo que si tengo un donante y uno es de 120,000 y Sí, próximo 100,000 y así durante 6 meses, no lo identifico y no lo aviso, ¿es correcto? perfecto. Sí, Ok. entendida la lección. Sí, Muy mi bien. pregunta es, si recibo donativo de un redondeo que supera los umbrales, ¿debo avisar o No, el público en boteo general no aplica? no aplica. A público en general no aplica. No. Ah, correcto. Esa era otra pregunta que estaba. Son todas Lo hasta vamos a ahorita. ver. Si nosotros qué recomendamos, esa pregunta está muy interesante, porque nosotros Sí, recomendamos en este caso qué hacer. Primero no aplica, en el caso de boteo no aplica, pero en el caso de que por boteo fuera que recibieron donativos o montos, todas esas sumatorias de esos poquitos o a lo mejor es uno solo, eh, llegó a los 100,000 o superó los 100,000 pesos, la recomendación nuestra es, pues emite un acta administrativa, igual como les comentaba, dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde digan que efectivamente recibieron de público en general un donativo por tal monto, pero es porque en práctica corporativa fiscal el monto de los 100,000 pesos nos indica como más control. Y por tanto nosotros para el tema de buenas prácticas, de que en sus organizaciones tengan buenas prácticas y más control, pues entonces nosotros sugerimos esto. Recibes por boteo varios donativos o uno por el monto de encima de los 100,000 pesos, haz tu acta administrativa y digas, efectivamente por este monto de público en general se recibió tales cantidades y por tanto se toma en cuenta pues para tener un control más exacto en la organización. Lo agregan también con sus expedientes de cumplimiento de ley antilavado y lo ponen como práctica en su manual. Les digo, no es una obligación,
nosotros se lo damos como recomendación, porque la ley al respecto no dice nada, pero es una buena práctica en materia corporativa y fiscal. ¿Alguna otra? Ok, gracias. No, hasta ahorita son todas, Laura, gracias. Perfecto, no, ¿de qué? Entonces, continuamos aquí. ¿Qué les comentaba? Acerca de las obligaciones fundamentales de quienes realicen actividades vulnerables. La primera, y una que es lo más común del mundo que no tengan las organizaciones, es tener un manual de cumplimiento de ley antilavado. La ley establece en su reglamento, no recuerdo si es en el artículo como 12, nos dice que tiene un plazo de 90 días para tener un documento que refleje las reglas, procedimientos, hasta cuáles van a ser los formatos de identificación de sus donantes y cuáles son los elementos que ustedes van a recabarle la información, a tener en cuenta en sus organizaciones para recabar la información de los donantes. No establece que va a ser un manual de cumplimiento de ley antilavado. No dice manual de cumplimiento, dice documentos donde se establezcan este tipo de operatividad interna de la organización. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos manual de cumplimiento y efectivamente va a ser un manual que además tiene que ser operativo. A mí no me sirve que la organización, que tal vez yo tengo mucha operación con ellas y me dan su manual, yo lo copio y le cambio los nombres. No me sirve eso, porque a esa organización X puede que le sirva lo que tiene en su manual, porque es operativo. Es como que su traje a la medida para esa organización. Yo me tengo que hacer mi traje a la medida para mi organización. Nosotros en el despacho hacemos mucho de estos manuales y a veces los clientes se vuelven un poco locos de, ay, no entiendo. Y sí nos tomamos la tarea de revísalo bien, en control de cambio me das como que tus observaciones, tus dudas, y a veces nos toma semanas poder llegar a una versión final de cuál va a ser el traje a la medida, el manual de cumplimiento de esa organización. Porque como les digo, no es un manual operativo para cualquiera, es un manual operativo para mi organización. Ahí que voy a establecer cuáles son de las cuestiones fundamentales que debe reunir este manual. Un análisis de riesgo. Nosotros antes de realizar cualquier operación con el donante, y eso tiene que ver mucho con las recomendaciones, estas 8 que les comentaba de la GAFI, nosotros tenemos que antes de operar efectivamente con ese donante, nosotros tenemos que saber quién es, ya sea por referencia, debemos buscar en las listas como la del 69B, las llamadas listas negras, y saber si están ahí, porque si están ahí, no operen con ese donante. Si están en listas internacionales, porque el análisis de riesgo no va a ser si esa persona tiene realmente fondos o no. El análisis de riesgo aquí es si esa persona me va a poner a mi organización en peligro, porque operar con ella puede implicarme a mí también ponerme en una posición donde me puedan revocar incluso la autorización, el oficio de autorización, me puedan multar. Entonces, ese análisis de riesgo que ustedes van a hacer, la mención a cuáles son las listas que van a consultar, quién es la persona encargada de consultar esas listas, pues eso lo tienen que integrar como uno de los primeros aspectos de su organización en el manual. En un segundo momento, les recomendaríamos también cuáles los datos y documentos que ustedes van a recabar de esos donantes. Para eso, ¿qué les recomiendo? Váyanse en las reglas de carácter general, a partir del anexo 1, establece la misma ley todos los datos y documentos que la ley establece que debes recabarle al donante. Por tanto, hacer un resumen de eso e integrarlo en su manual. No les recomendaría como que ponerse a inventar el hilo negro, porque realmente ya está. Y la ley te está diciendo, yo quiero que tú recabes esto, y la autoridad te va a revisar con base a eso. Si ustedes quieren adicional recabarle alguna otra información, perfecto. Solo tengan cuidado, porque eso puede también conllevar a que con el tema de datos personales, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, pues establece a su vez
que no debes pedir más de lo necesario. Debes ser proporcional con base a lo que tú necesitas. Entonces, si la ley te está diciendo necesitas esto, pues como que nuestra opinión general es pide solo eso, porque realmente ya son tantos datos y documentos que tienes información de sobra respecto a ese donante. Eso sería como en primera opción. En segunda cuestión que debe tener su manual. Además, ¿qué deben tener junto en el manual y anexar? Esta tabla de los SUMA que les presenté, anéxenla también y actualícenla. La ponen como un anexo a su manual y la van actualizando anualmente. Y además, los formatos con los que ustedes le solicitan la información a ese donante. No va a ser solo los documentos, sino también van a poner formatos, ya sea puede que tenga uno para personas físicas y otro para personas morales. Esos dos formatos los ponen y los agregan en su manual como parte de sus anexos. Eso lo debe tener el manual. Otras cuestiones son las obligaciones del responsable del cumplimiento de operaciones vulnerables de la organización, cuáles son como que las características o los requisitos para que se sea responsable, estas mismas cuestiones que les decíamos de las actas administrativas, es decir, como ya les comentaba, tiene que ser un traje a la medida, es decir, la mínima cuestión que ustedes consideren que debe integrarse en el manual, porque es una práctica que ustedes utilizan en sus organizaciones, integrarla en ese manual, porque realmente, les comentaba, es operativo. Entonces, aquí, ¿qué pasa con las organizaciones que puede que ahora estén surgiendo y estén esperando tal vez su oficio de autorización o se estén en pleno proceso de constitución, si hay alguna? Aquí, ¿qué les recomendaría? Apenas se constituyan, tienen sus 90 días a lo mejor para recibir su oficio de autorización, en fin, les recomendaría ya ir haciendo un manual, aunque sea un manual muy simple, porque tal vez no tienen muy establecidas sus prácticas, cómo es que van a operar este tema, si tengan un manual con estas cuestiones básicas, por lo menos que les digo. Porque este manual es parte de las obligaciones y no tenerla pues conlleva sanciones administrativas. Entonces tengan una especie de manual muy básico para las que estén surgiendo, donde ustedes establezcan las posibles prácticas y procedimientos que ustedes van a ir utilizando. Este manual no es inmóvil, no es inalterable. Ustedes cada vez que vayan surgiendo nuevas interrogantes, nuevas cuestiones que empiecen a implementar, nuevas actividades, pues ustedes lo van enriqueciendo. Nosotros tenemos manuales hasta de 20 y tantas páginas, tenemos manuales de, qué sé yo, 10, todos en dependencia de la operatividad de sus organizaciones. Y si van a copiar el de alguna otra organización, fijarse que efectivamente lo que están copiando sí les aplique, porque el tema es que cuando llegue una auditoría de la UIF, lo primero que les va a pedir va a ser su manual de cumplimiento, los avisos y acuses de los donantes y la información de esos donantes. Por tanto, si ustedes en su manual tienen prácticas diferentes a las que estén empleando, ¿cómo se van a defender? Porque sí podrían tener defensa si en su manual ustedes establecen una práctica tal vez incorrecta, pero así la establecieron en su manual y así se las van a revisar. Pero si yo además tengo una práctica incorrecta, pero que tampoco se me aplica porque ni siquiera la cumplo, ¿qué sentido tiene este manual? Y a diferencia de otros manuales como los manuales de obligaciones fiscales, en fin, que son muchos entregables que a veces viene otra organización o viene un despacho y me vende, esas puede que no sean inalterables y se acojan o se apliquen a cualquier organización. Pero en el caso del manual de cumplimiento de ley antilavado, si es una cuestión únicamente para mi organización, no me sirve el del otro. Y si voy a copiar el del otro, pues entonces cambiar mis prácticas para adecuarlas al manual. ¿Qué es muy bueno respecto al manual cuando están surgiendo? Que pueden ir, si van a copiar un formato de otra persona, pues sí pueden como que ir implementándolo desde el inicio. Pero cuando ya son organizaciones no de reciente creación, ya llevan muchos años constituidas, pues es diferente y muy difícil pues
ustedes adaptarse a una cosa ya creada cuando ya ustedes tienen sus propias prácticas. Entonces, tenerlo en cuenta. Si alguna de sus organizaciones no ha cumplido con tener el manual de cumplimiento de ley antilavado, pues es momento de hacerlo, es momento de empaparse un poquito de este tema y tener en cuenta lo que les dije. A partir del anexo 1 de las reglas de carácter general, establecen todos los documentos y datos que les tienen que recabar a los donantes. Y eso es una de las primeras cuestiones que deben integrar en su manual. Laura, ¿Sí? tenemos otras preguntas. Sí. Dice, si tengo, Blanquicela, dice, si tengo un proyecto con una fundación y me deposita al banco el valor máximo cada 2 meses, ¿tengo que dar aviso? El valor máximo cada 2 meses de un mismo donante. De un mismo donante, sí, una fundación. Sí, tiene que emitir aviso. Y tiene que emitir un aviso de lo simple, no es un aviso acumulable, porque el acumulable solo va a ser cuando supera el umbral inferior por un periodo de 6 meses. Es decir, si yo recibí 2 donativos que superaron el umbral, emito la ley dice 2 o más, pero por lógica, si yo recibo 2 donativos de ese mismo donante y emití mi aviso acumulable, ya a partir de que emití mi aviso, vuelve a contarme la obligación de emitir el otro aviso. Entonces, sí, esto solo se aplicaría para el caso de las que superaron el umbral bajo. En el umbral alto, cada vez que reciba de ese mismo donante un donativo, pues entonces tengo que emitir el aviso. Y cuando, sí, disculpa, y cuando, eso es si tienes, ella decía que cada 2 meses, ¿no? Cada 2 meses, sí. Cada 2 meses. En el mes que no recibiste donativos que superaron el umbral alto, pues ese mes se reporta, se realiza un informe en ceros en el mismo portal. Entonces es muy interesante su pregunta porque establece la obligación de cumplir con el tema de los avisos, pero también si no recibí el mes intermedio donde no recibí el donativo que superó el umbral, pues entonces emito mi informe en cero. ¿Sí? ¿Continuamos? Ever Marín nos pregunta, dice, recibí un donativo en especie que rebasa los umbrales. A partir de ahí tengo que avisar e identificar al donante. La duda surge a partir de ahí, ¿tengo que seguir avisando en cero ya que los demás donantes no rebasan ninguno de los umbrales? Sí, excelente tu pregunta y tal cual. Recibió, la ley establece recepción de donativos, no tiene que ser en liquidación numeraria, con que sea en especie, porque además el mismo portal da la opción de donativo en especie o es la mejor forma de pagárselo. ¿Cómo? O sea, la muchacha, es que ahorita estoy en una reunión, pero la muchacha me dice que si puede ser con transferencia, pero ahí yo tendría que buscar otra vez la firma del jefe inmediato, del director y del... Pero, ¿pueden apagar los micrófonos? Es que no sé si hay... Creo que es alguien que estaba oyéndose su conversación, sí. Bueno, entonces el donativo en especie o en dinero es igual, ¿verdad? Como dice, igual los tienes que reportar. Otra pregunta de Araceli Díaz, dice, cuando se tienen proyectos con convenios de colaboración... Está apagado el micrófono de la expositora, no se escucha. No está hablando ahorita la expositora todavía. Le estamos haciendo una pregunta. Ahí va. Cuando... No escucho, Lucila, es que... es que me apagaron el micrófono. Sí. A ver, ya lo volví a encender. Cuando se tiene proyectos con convenios de colaboración y los depósitos se hacen en partes, ¿qué cantidades se deben de poner? ¿La cantidad total del convenio o la de los pagos que nos vayan haciendo? No, tiene que ser la de los pagos. Para el tema de ley antilavado es el pago, no los montos, no porque me dijeron, como en el convenio, no, va a ser un monto total de tanto, en parcialidades no, es el donativo que voy recibiendo en ese momento. Lo que va es entrando. El que voy a tener, exacto, es el que voy a tener que reportar. Aquí es muy interesante la pregunta porque sí hemos visto que a veces lo informan o toman en cuenta por el donativo, como decir, general que estaba o completo que se determinó en el convenio de colaboración o en el contrato de donación. Pero aquí es importante saber cuándo me depositaron, porque incluso
la ley mismo, el mismo portal nos dice, nos hace una diferenciación de fecha de operación y fecha en que recibí el donativo. Entonces, puede que sí haga la operación en tal momento, pero la que voy a tener en cuenta para la emisión del aviso es la de la operación, es decir, cuando recibí mi donativo. En ¿Sí? cuanto te den el dinero. Exacto. Aquí nos preguntan también en qué artículo de la regla vienen los datos que necesitan solicitar a los donantes. De las reglas es a partir del anexo 1. Anexo 1 de las reglas, ¿verdad? Dijiste. Exacto. Es que en el tema de los anexos son muchos anexos, son como 6 o 7 anexos, y cada anexo se refiere a un donativo específico, e incluso tiene el tema del beneficiario controlado, que después lo estaríamos viendo. Pero sí, tienen que fijarse muy bien en todos los anexos de la regla, que ahí les van a ir desglosando. En ese sentido, yo sí estoy muy contenta con la norma, porque sí establece muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Y a partir del anexo 1 de las reglas de carácter general. Sí. También nos pregunta Silvia Márquez, para la protección de datos personales de los donantes, ¿en dónde podemos consultar hasta qué información se puede compartir o transparentar? Bueno, sería la misma ley, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Y ahí yo creo sí, que el mismo anexo ya te está pidiendo lo que sí puedes exacto. compartir, Lo que pasa es que la ley de protección de datos lo que nos establece es no te excedas de pedir más de lo que no puedes pedir. Y lo que pasa es que las reglas de carácter general en sus anexos ya nos dice qué es lo que nosotros tenemos que solicitarle a los donantes. Entonces, no tiene sentido que nosotros, un ejemplo, y esto sí lo hemos visto con organizaciones empresariales, es decir, de mucho dinero, de que tal vez tienen un jurídico que con muchos conocimientos, mucho currículum, pero no tienen los conocimientos en organizaciones de la sociedad civil. Y se ponen a pedir estado civil de la persona, se ponen a pedir cosas así que no tienen sentido, el teléfono de su casa, del representante legal. Eso no tiene sentido pedirlo. La ley no me está pidiendo, no me está exigiendo que tengo que solicitarle la información a ese donante como que información tan personal. Entonces, solo sería cuestión de que nosotros veamos los anexos de las reglas de carácter general, que ahí mismo nos va a indicar cuáles son los datos y documentos específicos que hay que solicitarle a esos donantes. Nos preguntas de algún ejemplo de un manual, pero pues eso yo creo que igual, como dices tú, no sé si lo puedas encontrar en internet o algo. No, a ver, en internet hay muchos ejemplos. Nosotros, si quieren, les podemos como que dar una especie de índice de qué es el tema de los manuales, pero les digo, eso es como que muy casuístico, ¿no? Por eso les planteaba análisis de riesgo, datos y documentos para recabar los donantes, obligaciones del responsable de operaciones vulnerables, que va a ser como el encargado en nuestras organizaciones de cumplir. Aquí qué decir que sí nos faltó. Depende de la estructura corporativa de la organización. Nos hemos dado cuenta que, un ejemplo, las organizaciones empresariales suelen tener que dividir como en dos esto del cumplimiento de ley antilavado. ¿En qué sentido? La dirección administrativa de la organización es quien recaba, como es el enlace con el donante, el contacto con el donante, es quien recaba la información. Y entonces los fiscales o los contadores de la organización son quienes emiten los avisos, y la administración se los dan a la administración, y la administración entonces es la encargada de elaborar los expedientes únicos de esos donantes y de guardarlos, de conservarlos. Entonces sí es muy interesante la pregunta en ese sentido, de que, a ver, una estructura en sí, la ley es omisa, no me dice qué tiene que tener el manual, solo me dice que tengo la obligación de tener ese documento. Nosotros por eso le decimos análisis de riesgo, obligaciones del responsable, quiénes van a ser el tipo de responsables, incluso tener en cuenta esto de la estructura corporativa, porque puede que si soy una empresarial diga, bueno, la dirección administrativa es quien recaba la información y quien hace la construcción de los expedientes únicos de donante, y es quien los guarda, y entonces la parte contable es quien se encarga de emitir los avisos, porque es quien tiene el control pues de los donativos, de la recepción de los donativos. Tener en cuenta todos estos datos y documentos que aparecen en los anexos,
y bueno, algunas otras prácticas que ustedes consideren dentro de sus organizaciones. Esto sí sería como una recomendación que a veces los donantes no quieren, a veces no tienen como que la conciencia de que, bueno, nosotros, de que ellos también necesitamos que nos apoyen para cumplir con todo lo que tiene que ver en materia de ley antilavado. Entonces, una recomendación que sí les hemos hecho y nos ha funcionado muy bien es establecer en sus convenios de colaboración o en sus contratos de donación una cláusula de obligatoriedad de cumplimiento de ley antilavado. Entonces, es una cláusula donde ustedes como es un contrato o un acuerdo vinculante, ustedes le están diciendo al donante que necesitan que después que realicen el donativo o antes de que se realice el donativo, que les faciliten la información y ahí le enumeran los datos y documentos que ustedes van a necesitar para darle cumplimiento a la ley antilavado. Y es una forma, aunque ellos no tengan la obligación, de nosotros transmitirle la obligación y que ellos nos ayuden a cumplir. Entonces, esto es una herramienta que les digo, nos ha surgido, se nos ocurrió en el despacho y nos ha venido muy bien. Los clientes en ese sentido se han sentido muy cómodos y mucho más tranquilos porque ya les transmites de cierta forma también la obligatoriedad de cumplir a los donantes. Entonces, ¿alguna otra? Sí, dice Araceli Díaz, dice, si se rebasa el umbral bajo de un mismo donante en un periodo menor de los 6 meses, ¿ahí se debe de presentar el aviso o esperarme los 6 meses? No, se presenta. Dice un periodo de 6 meses, pero no es necesariamente que tenga que esperarme los 6 meses. Presenta, okay. Si en enero recibiste un donativo de 150,000 y en febrero otro de 150,000, ya, emite tu aviso. Okay. De acumulación de donativos. Nos pregunta Nidia Lorena que si el manual se tiene que subir al SAT o es solo interno por si hay revisión. No, es un manual interno, no se sube a ningún portal del SAT ni nada, pero es lo primero que te va a solicitar la administración si te hace una auditoría. Y el tema es que la auditoría no te va a avisar de te la voy a hacer en un año, no. Entonces, claro. Por eso hay que tenerlo ya. Hay que prevenir antes de que pueda suceder lo peor. Nos dice Miguel Ángel, ¿qué pasa si el donante no nos facilita los datos solicitados? Bueno, pues ahí, y dándole respuesta a la otra obligación que tenemos, viene siendo que tenemos que, lo que dice la norma es esto mismo, debe ser antes de recibir el donativo. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos de donativos. Necesitamos recibir donativos y operar. Si nos ponemos a decirle al donante, no me deposites hasta que no me des toda esta documentación y todos estos datos, pues ¿qué va a pasar? El donante probablemente no quiera ni operar con nosotros. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendaríamos? Pues entonces, ustedes si se ven imposibilitados de recabar la información antes de recibir el donativo, pues entonces tienen que recibir el donativo y apurarse para elaborar sus expedientes únicos, es decir, recabar la información lo antes posible. No se esperen tantos años después para entonces cumplir con esta obligación. Háganla desde el momento recibí el donativo, corro. Porque lo que me dice la ley es que debe ser antes, pero como ustedes necesitan operar, no van a esperarse a que tengan toda la información para entonces decirles, sí, ahora sí te acepto el donativo. ¿Qué pasa con el caso que nos plantea este participante? Y es una de las cuestiones que le hemos planteado al SAT. El SAT, ¿qué nos dice? Te debes de abstener de recibir ese donativo. Eso es lo que nos dice el SAT. Y entonces yo les pregunto, ¿realmente nos vamos a abstener de recibir el donativo? Entonces, otra cuestión que sí hemos visto mucho, porque esto suele suceder, es que demuéstrale al SAT que tú tuviste la intención de cumplir con la norma. Por tanto, escríbele y que quede constancia de los correos donde tú le solicitaste la información a ese donante. ¿Qué pasa? Que también
nos da la opción de que si tú recibiste ese donativo, tú puedes hacer un aviso de 24 horas en el portal. Pero ¿qué pasa con ese aviso? Ese aviso es como que tú consideras que ese donante te pone a ti en riesgo. Y si tú no hiciste tu análisis de riesgo o lo hiciste y resulta que el donante, si es un donante que tiene problemas y aparece en las listas internacionales o en las listas negras del SAT, entonces sí te digo, haz tu aviso de 24 horas. Pero si es un donante que tal vez te dio una suma importante y que suele operar contigo, pues ahí sí te diría, analízalo muy bien porque depende del caso. No sé si te convenga tanto llamar la atención de recibir este donativo y el donante no quiere darme la información. Eso nos sucede mucho con los organismos internacionales, con embajadas y con gobiernos extranjeros también, que suelen decir, es información sensible y no tengo por qué dártela. Esa obligación te aplica a ti, pero a mí no. Entonces, sí tienen razón ellos, pero nosotros tenemos que cumplir con la ley. Entonces, nuestra recomendación ahí sería, si cumpliste con todo el análisis de riesgo y evidentemente ese donante sabes quién es y no te parece que tenga gran riesgo, yo nos recomendaría hacer el aviso de 24 horas, pero sí recomendaríamos insistirle y guardar los correos que demuestren que tú le insististe a ese donante para recibir información, que tú lo necesitabas para cumplir con la obligación. Además, tener en cuenta, no sé el donante que haya sido, tal vez es una empresa y bueno, ahí tal vez te ves imposibilitado, pero para el tema de organismos internacionales, embajadas, a veces buscando, googleando, pues encontramos información, porque a veces es información pública, por transparencia, podemos como que tratar de recabar algunos de esos datos y documentos. Entonces, esa sería nuestra recomendación. Sí tener mucho cuidado porque la ley dice que debe ser antes de recibir el donativo, pero en lo particular no recomendamos tanto el abstenerse de recibir el donativo porque la ley te está condicionando hasta, no recibes el donativo hasta que no tengas la información. Pero sabemos que eso generalmente no sucede así. Primero tenemos el donativo y después es que nos preocupamos por recibir la información. Entonces ahí sí hay que correr. Y estas son las herramientas que te doy, porque lo que nos dice la ley, lo que nos dice la autoridad tal cual es abstente de recibir el donativo. Entonces ahí es como que muy valoración de ustedes y de sus organizaciones de qué voy a hacer. Si abstenerme porque realmente tengo miedo, porque ese donante no sé quién es o no sé de dónde sacó el dinero, bueno, ahí sí te diría, abstente de recibir el donativo y si ya lo recibiste, puedes hacer un aviso de estos de 24 horas, pero eso es una alerta a la administración. Entonces, tener mucho cuidado, porque si es un donante que realmente me opera, que sé quién es, que sé dónde está su domicilio, su representante, tengo datos como para yo mismo hacer una especie de aviso y lo que no sé, pues pongan sus datos propios de ustedes como representantes legales o no sé, de sus organizaciones, pónganlos como para que les deje continuar el aviso. Y después, entonces, junto con ese aviso que saben que tienen datos incompletos, otra acta administrativa interna de ustedes que la acompañe. Como hubo una imposibilidad de recibir o de obtener todos los datos de ese donante, pues para completar el aviso se hizo en tales circunstancias, se completó toda esta información y la otra no corresponde al donante, pero para poder cumplir con la obligación. Esas serían nuestras recomendaciones con el tema, porque sí es un tema muy complejo lo que les está sucediendo ahí. Gracias, ¿Sí? Laura. Lo último, nada más dice que, o sea, sí hay interés en saber cuando menos cuáles son los puntos que lleva el manual. Okay. No sé si haya algo de la misma ley o lo que tengan ustedes. No, el manual no, pero sí les podemos dar como una especie de puntos fundamentales que mínimos, ¿verdad? Que tengan que tener. Sí. Gracias, son todas las preguntas hasta ahorita. Adelante. Ok, ya lo estoy anotando y todo. Entonces, aquí, para terminar con esta diapositiva, elaborar expedientes únicos en los que se recabe la información de los donantes identificados y que en teoría debe ser antes de recibir el donativo, pero como ya les dije, si no es antes y es después, tampoco esperen un año para entonces preocuparse. Recibí el donativo y ya me estoy preocupando para en menos de 10 días, en menos de un mes, tratar de tener
el expediente lo más completo posible. Entonces, respecto a los expedientes únicos de donantes, ¿qué deben contener? De las cuestiones que les digo que van a aparecer en los anexos de carácter general. Ejemplo, para persona física, nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad, giro mercantil, CURP, RFC, teléfono, los datos de contacto. ¿Qué pasa? Muchos avisos dejan de ponerle los datos de contacto. Y nosotros hemos visto, porque además la misma ley te establece que debes tener los datos de contacto del donante. Y el portal es una de las cuestiones que te requiere. Te deja avanzar sin ponerlo, no es de los elementos esos obligatorios, pero ya tu aviso como que queda un poco incompleto. Entonces, ¿qué nos cuesta poner una dirección de correo electrónico y teléfono si de todas formas mantenemos contacto con ese donante? Además, la fecha en la que se realiza la actividad vulnerable, es decir, en la que se recibe el donativo, incluso en la que se opera, porque ahí hace una diferenciación entre fecha de operación y fecha de recepción. Nosotros venimos manejando como fecha de operación, puede ser en el momento en que te dice, te estoy depositando o tal vez hice la transferencia o el depósito bancario, pero yo lo recibí. Yo hago el depósito el viernes y lo vine a recibir el lunes. Fecha de operación viernes, fecha de recibo lunes. Tener en cuenta el tipo de donativo que tenía que ver con la pregunta que nos hacían sobre el donativo en especie, aquí tal cual. Si es donativo en especie, si es liquidación numerario, qué tipo de donativo y el monto. Y los expedientes únicos que deben contener para el caso de personas morales, generalmente son denominación social, fecha de constitución, país de nacionalidad, giro mercantil, domicilio completo. Aquí giro mercantil. Aquí el portal nos arroja un montón de giros mercantiles y puede que no se ajuste tal cual a la actividad de ese donante. Buscar el similar y picar ese y ese que salga como giro mercantil. Igual los datos de contacto del representante legal, estos son los datos que generalmente nos exigen, nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, RFC, país, y la fecha igual en la que se realizó la actividad vulnerable, el tipo de donativo y el monto. Acá hacer un paréntesis que estos son algunos de los datos, no son todos. Por eso no vayan a fijarse exactamente solo en esta presentación. Los remito siempre a los anexos de las reglas de carácter general, porque aquí estamos haciendo como que un resumen así de lo más básico que tiene esas reglas. Y entonces, también una de las cuestiones que tienen que preguntarle y que tienen que tener en los expedientes únicos es acerca del beneficiario controlador. Este es el tema, yo diría, más polémico que tiene esta norma. ¿Qué se entiende por beneficiario controlador? La misma ley no es clara, las mismas autoridades para nada yo creo que lo entienden. Miren que he tomado cursos, porque realmente he tomado muchos cursos de esto y a veces los expositores ni logran entender de qué va o evaden el problema, y muchos cursos han sido incluso de organizaciones de la propia autoridad. Entonces, la interpretación que nosotros le hemos dado en el despacho a la norma es esta, en el sentido de que en un primer momento se entiende que el beneficiario controlador va a ser quien obtiene un beneficio directo de la operación, es decir, yo soy donante y yo voy a donarle a X persona, pero tal vez porque quiero lavar dinero o porque quiero evadir una responsabilidad legal fiscal. Entonces a mí me conviene emitir ese donativo. O entonces yo puede que sea la persona que realmente me esté beneficiando con dar ese donativo y no es la organización que lo está recibiendo. Entonces tener en cuenta, porque en este sentido sería, yo le digo que es como la interpretación negativa. Y entonces está la otra interpretación de la norma, que es una persona moral que se tenga como socio mayoritario. Y así tal cual lo dice la norma. Entonces, la norma nos pone como que en estos dos supuestos, de que el beneficiario es los dos. No vamos a decir que es malo, que esta sería como la interpretación positiva, de una persona moral se tenga como socio mayoritario. Realmente no tiene sentido, porque son muy dispares estas dos interpretaciones. Entonces, al día de hoy, nuestra recomendación sería,
Si estoy recibiendo un donativo que superó mi umbral bajo, tengo que solicitarle al donante la constancia de que se recibió, tengo que solicitarle, perdón, una carta donde demuestre que se le preguntó acerca de la existencia o no del beneficiario controlador. Esa persona me tiene que decir que sí o que no. Entonces, al día de hoy, no importa si me dice si sí o si no. Si me dice que no, perfecto. Yo diría que sería lo mejor. Y sobre todo, ojo, con organizaciones de la sociedad civil, cuando recibo donativos de organizaciones que no tienen socios, que no son accionistas, ahí la regla sería no tengo beneficiario controlador. ¿Ok? Esto lo pongo entre paréntesis importante porque sí hemos visto mucho eso también, que entre organizaciones a veces como no entienden el concepto ponen a veces que sí y no. Ahí entre organizaciones es que no. Pero si soy una organización X y recibo de una empresa que tiene un montón de accionistas y me dicen que sí tienen beneficiario controlador, ok, pero si me dicen que no, no importa. ¿Qué pasa? La ley al día de hoy nos dice que si dicen que sí tienen socio mayoritario, que sí tienen beneficiario controlador, la ley nos dice que se le debe preguntar entonces a la persona que nos dice que sí, si tiene información acerca de ese beneficiario, es decir, no nos basta con el nombre. Tendríamos que solicitarle algunos documentos, algunos datos, como vienen a ser nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP, RFC, ese tipo de datos. Pero si esa persona de forma expresa nos dice que no tiene esa información, pues ahí como que termina esa obligación nuestra. Es decir, que ellos nos emitan la carta donde digan sí o no y en caso de que sí, si tienen o no la información. ¿Qué pasa respecto al beneficiario controlador? Viendo estas dos acepciones o dos interpretaciones que le hacemos a la norma. En nuestra interpretación particular, les digo, no es malo al día de hoy, pero hay que tener en cuenta que hay una reforma respecto a esta norma. Se está trabajando hace un par de años sobre una reforma y ya no se considera como beneficiario controlador, se le dice beneficiario final y se queda con el primero de los conceptos que les pongo aquí, el que obtiene un beneficio directo de la operación. Entonces, eso es como un llamado de atención a esto que les estoy diciendo para que ustedes mismos lo tomen en cuenta. Porque aunque al día de hoy no es que sea bueno o malo el tema del beneficiario controlador, si hacemos una interpretación de lo que está sucediendo con la reforma, que aún no se aplica, pero es un proyecto en el que se viene trabajando, ya el beneficiario sí es algo malo para nuestras organizaciones si nos dicen que sí. Entonces, por las implicaciones legales que puede traer consigo. Entonces, tener en cuenta esto es un acta simple, un documento simple. La recomendación acá sería también ustedes mismos como que redacten su acta, su hojita y se la entregan al responsable de quien está participando en el donativo con ustedes, les dice, necesito que esto me lo completes, pueden hacerlo también como en forma de formulario, pero debe estar firmado por la persona a la que ustedes se lo entregaron. Entonces, tener en cuenta esto porque es el documento literal que más falta en los expedientes únicos de donantes. A veces tienen sus expedientes completos respecto a todos los otros documentos y le falta el tema del beneficiario controlador. Y cuando chequen las reglas que les digo de carácter general en sus anexos, van a ver que en cada anexo hace referencia al tema del beneficiario controlador. Entonces, fíjense todo el paréntesis enorme que hemos hecho acá, porque sí es muy importante tener en cuenta esto. Como que no queda muy claro, me hacen pregunta, Sí. Laura, yo también, la mera verdad, no le entiendo todo muy bien. Tú a todo tu donante le tiene que emitir este documento en donde diga que si es beneficiario controlador o no. Todo el que supere el umbral bajo. Todo el que supere el umbral bajo. Porque pero, ¿qué el tema, significa que seas beneficiario controlador? No me queda claro tampoco. Y ese es el tema, que el beneficiario controlador, lo que pasa es que la ley, si ustedes buscan la norma, la ley es muy confusa respecto a qué se entiende por beneficiario controlador, porque en un momento te dice que es
no te lo dice tal cual, pero en un primer momento interpretas como que es el que obtiene un beneficio directo con la operación, que no es necesariamente la organización que lo recibe, y en un segundo momento te dice que es un socio mayoritario. Si al día de hoy ustedes tienen una empresa y les dice que sí tienen beneficiario controlador porque a lo mejor tienen un socio mayoritario, ustedes le dicen, sí, está bien. Pero esta recomendación que les decía de si es una organización, no. Que no les ponga que tiene beneficiario controlador, porque sí para una organización significa que tiene una persona que se está beneficiando de eso. Por tanto, el tema del beneficiario controlador, aunque es tan complejo, es esto, es entender que al día de hoy, en el presente, no es ni tan bueno ni tan malo. Es simplemente una obligación que debo cumplir, de preguntarle al donante, ¿tienes beneficiario controlador? Fijándome en esto y que el donante me diga sí o no. Y ese documento donde me dice sí o no, lo tengo que guardar junto con el resto de sus documentos. ¿Puedes dar un ejemplo de por ejemplo, esta operación cuando te diga, eso, yo soy un beneficiario controlador? No, a mí me sigue sin quedar claro. Quiere decir que quien te da el donativo se está beneficiando por darte ese donativo. ¿Es a lo que se refiere? Exacto, por el mismo hecho de que quiere lavar dinero. Y lavo dinero dando un donativo. ¿Entiendes? Pero pues, ¿a poco te lo va a decir el que te lo va a dar? Exactamente, pero el tema de la obligación que nosotros tenemos, a Es nosotros como organizaciones no nos interesa si él... Sí o si no, ok. Si sí o si no, a nosotros lo que nos interesa es que le preguntamos y tengo la constancia de que le pregunté. Si es cierto o no lo que él me dice, a mí eso no me interesa, pero que me lo firme. Ok. ¿Ok? ¿Hola? Y deja ver, no sé, es que aquí tengo otra pregunta. Dice, tengo un donante que me deposita varias cantidades en un mismo mes y si rebasa el umbral de aviso, si los sumos todos, pero cada uno de ellos no, ¿debo enviar el informe ese mes con todos los depósitos? A ver, ahí es otro tema. Ahí, si recibe de un mismo donante en un mes, pongamos 4 donativos. Le hace varios depósitos el mismo mes. Pero el tema es ver si responde, porque cada depósito puede responder a un diferente donativo. Entonces, fíjense que esta obligación va a ser solo cuando recibí un donativo, uno solo. No es que me lo hizo de forma subsiguiente, no. Con un solo depósito, entonces tengo la obligación, pero depende del monto de ese depósito, porque no es por sumatoria de que por sumatoria de esos 4 depósitos, entonces tuve un donativo total de 120,000. Aunque hubieran sido en el mismo mes. ¿Cómo? Aunque hubieran sido en el mismo mes. Sí, pero es por cada donativo. Ok. Por cada depósito. Aquí me pregunta que si el beneficiario controlador es el representante legal. No, ¿verdad? Es el donante. Puede coincidir, pero quien le debe firmar la carta es el representante legal. No tiene que firmarle la carta de que se le preguntó o no el mismo beneficiario, sino el representante legal. Aquí nos dice, Selma Guadalupe, a ver si entendí. Por ejemplo, nosotros recibimos apoyo de FECHAC y de DIF. ¿Estos son beneficiarios controladores? ¿Ellos tendrían que darnos este documento? Si ellos se consideran, porque ustedes no son quienes van a darle el catálogo o la denominación de beneficiario controlador. Son Él ellos. es el que se define, ¿verdad? Exacto, porque si ellos se definen como que no son beneficiarios controladores, ustedes como que se limpian las manos ahí. Ustedes le preguntaron y ellos que le firmen la carta. Nosotros que recomendamos muchas veces, como que sugieren una carta de inexistencia de beneficiario controlador dependiendo del tipo de, ya sea una organización, del tipo de persona que les esté emitiendo, ¿no? Porque esta es una obligación que ya sea que el donante es persona física o persona moral. Y en persona física no tiene sentido, no hay socio mayoritario en una persona física, pero el artículo es tan confuso, se los digo de corazón, que hasta para la persona física exige lo mismo. Entonces, es una obligación que siempre tienen que cumplir. Ustedes no le den la denominación, que ellos mismos se denominen si son o no beneficiario controlador.
¿Qué yo les decía de cómo viene la reforma? Es como para que vayan teniendo una idea de estar claros que si se aprueba por fin esa reforma, ya el beneficiario ahí sí sería como que perjudicial, en el sentido de que sí parece como que puede estar lavando dinero a través nuestro. Entonces, pero al día de hoy se puede entender de las dos formas. Al día de cuando se apruebe esa reforma, se entenderá de una sola forma, que es mala. Entonces, tener en cuenta esto. Si ustedes lo quieren considerar como socio mayoritario y así se lo explican a ese donante, perfecto. Que si él lo entiende así, pues que diga que sí tiene o que no tiene. Ustedes, la obligación es preguntar y que esa persona les firme que sí, efectivamente se les preguntó. Eso sí dice, ya lo contestaste, dice, ¿esa carta la hacemos nosotros o hay algún tipo de machote? Pues nosotros, es que el machote yo sinceramente les recomendaría como que copia el artículo de la ley. Está muy confuso, está muy raro. Y nosotros lo que sí les tenemos como a nuestros clientes es una especie de machote y lo acompañamos con la nota del beneficiario controlador que les estamos dando en este curso. En esa nota van a ver al final como una especie de machote respecto a la inexistencia del beneficiario controlador. Ahí lo pueden ver en la nota esa que es específicamente de beneficiario controlador, se explica muy bien el tema, se hace mención se cita el artículo de la ley y cómo nosotros recomendamos usualmente a nuestros clientes que redacten esa especie de machote. Pero sí les digo, hemos visto otros formatos donde es como que marcar con una cruz y al final la firma. Entonces es como que muy a ustedes cómo les funcione y el tipo de donante que tengan. también nos dicen que si el donativo viene del municipio, del estado, también debe preguntar por el beneficiario controlador, ¿verdad? Exacto, Igual, siempre que sea el umbral bajo, ¿verdad? Hablamos del umbral bajo. A partir del umbral bajo. Es que el umbral alto lo que implica es recabar información de donante y emitir aviso. Y el umbral bajo implica solo recabar la información del donante. Okay, Entonces, perfecto. sí, a partir de que supere o llegue al umbral bajo, tengo que cumplir con todo esto. Okay, Y esto gracias. es uno de los documentos. Es todo, adelante, Claudia. Perfecto. A ver, no me está funcionando ya. Entonces, otra obligación es que cuando se recibe un donativo igual o superior al umbral inferior, surge la obligación de cumplir con el trámite de alta y registro respectivo en el portal. Tenía que ver con una pregunta que nos habían hecho anteriormente. Por tanto, yo al día de hoy recibo un donativo de 150,000 pesos, supero mi umbral bajo y llevo de constituida 20 años, hoy es que a mí me exigen la obligación, la ley, de darme de alta en el registro, darme de alta y registro en el portal de prevención de lavado de dinero. ¿Eso qué implica? No es solo de darle de alta a la organización, también implica darle de alta al representante legal de la organización como responsable de operaciones vulnerables y además a otras personas que vayan a implicar o que vayan a asumir esta responsabilidad también de darle cumplimiento de operaciones vulnerables, darle cumplimiento a esta ley. Entonces, porque sí solemos ver que solo ponen al representante legal y el representante legal a veces está ajeno a todo el proceso. No me sirve el representante legal solo, hay que darle de alta a las personas que realmente tienen la obligación. Y eso a su vez es una de las cuestiones que también debemos tener en el manual. ¿Quiénes son los responsables y los requisitos o todas sus funciones? Entonces, ya esta obligación, como les digo, sí nos sucede mucho y es como que nuestra gran contradicción a veces con muchos despachos contables, algunos abogados, que realmente le dicen desde que surge, sí, ya date de alta, y entonces están 2 años, 3 años dando informes en cero porque nunca llegan a tener donativos que superaron el umbral. Y lo malo es que una vez que tú te das de alta, para darte de baja es porque dejaste de recibir dejaste de ser una operación vulnerable. Y recordemos que operaciones vulnerables son la recepción de donativos. Entonces, si no dejas de ser
operación vulnerable, no debes darte de baja. Entonces, ¿para qué darnos de alta desde que surgimos si no hemos recibido donativos? Y así lo establece la ley. La ley nos dice, una vez que recibes un donativo que supere el umbral bajo, entonces es que tienes que darte de alta y registro en el portal de prevención de lavado de dinero. ¿Aquí alguna pregunta? Déjame reviso. No, hasta ahorita no. Perfecto, continuamos. Entonces, algunas de las obligaciones que también debemos tener en cuenta, y esto ya lo venimos hablando, es que a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, hay que presentar avisos correspondientes en caso de que se reciban los donativos iguales o superiores al umbral superior. Y también tener en cuenta que si hay dos o más donativos que superaron el umbral bajo, también dar el aviso. Que ahí daríamos el aviso cuando recibimos como que el segundo donativo, ¿no? Entonces damos en esa fecha. Y aunque no se reciban donativos que excedan esos umbrales, se deberán presentar informes en cero, que significan sin operaciones. Por tanto, antes del mes 17 del mes inmediato siguiente, si recibí uno en enero, entonces ya yo sé que ya para febrero tengo que hacer mi aviso de enero correspondiente en enero, pero antes de febrero, antes del 17 de febrero. Entonces, tener en cuenta, pero si no recibí, entonces hacerlo, hacer un informe en cero. Los meses, ¿qué sucede? Y tenía que ver también con la pregunta que nos hicieron del donativo en especie. Esa persona recibió, o esa organización recibió un donativo en especie, pongamos que en diciembre, se dio de alta, emitió su aviso. ¿Qué va a pasar? A partir de que se dio de alta, emitió su aviso por ese donativo en especie que superó el umbral alto. A partir de ese momento, todos los meses siguientes, si no recibe donativos que superaron el umbral alto, hacer los informes en cero, antes de los 17 de cada mes. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Bien, continuamos. Y entonces, una de las obligaciones también va a ser que anualmente se debe actualizar la información de los donantes con los que se mantienen realizando operaciones frecuentes. Esto también es uno de los casos más usuales o de las preguntas más recurrentes que nos hacen los clientes, que nos dicen, es que opero como unas 3 o 4 veces con ese donante. Sí les recomendaría ahí tengan actualizados sus expedientes. ¿En qué sentido? De que cada vez que les hagan el depósito que superó el umbral inferior, pues solicítenle por lo menos la constancia de domicilio, porque la constancia de domicilio debe tener una vigencia no mayor a 3 meses. Y es lo más común del mundo que entonces les dieron el donativo a lo mejor en enero y entonces le están dando un comprobante de domicilio de agosto, incluso a veces de años mucho anteriores. Entonces tiene que tener una vigencia de 3 meses de cuando me dieron el donativo. Tener en cuenta ese documento sí se los recomendaría que lo actualicen porque la fecha es muy específica de la vigencia que nos establece la ley y la autoridad. Y también el tema del beneficiario controlador. Serían como que los dos documentos que más les recomendaría que estén como que actualizando, porque el resto puede, los estatutos vigentes, bueno, lo que requiere es el acta constitutiva con el registro público de la propiedad, generalmente se mantiene igual. Si llega a ser el acta donde se le otorgan los poderes al representante legal o apoderado legal, suelen ser los mismos. Les digo, si ustedes siempre le preguntan al donante, ¿hubo alguna modificación respecto a esto? Si les dicen que no, ustedes sí solicítenle lo del acta, lo de la constancia de domicilio y lo del documento donde se les pregunta acerca de la existencia o no del beneficiario controlador. Serían los dos documentos que yo les sugeriría que más tengan en cuenta para actualizar esta información. Si no, si es una persona, si es un donante que les da un donativo que nunca supera esos umbrales, pero que anualmente tiende a operar mucho con nosotros, sí también les recomendaría, aunque no tengas la obligación, porque no superó el umbral, de tener todos estos datos y documentos, sí les recomendaríamos que actualicen su información, que les soliciten y anualmente la vayan como que actualizando.
Esto sería una recomendación por el tema de buenas prácticas y el tema de, ante caso de duda de la autoridad, ustedes tengan como que más defensa. No es que lo hagan con todos sus donantes, solo con aquellos que son frecuentes y que a lo mejor no superan tanto los umbrales, pero en algún momento ha superado el umbral. Y tenemos esa información, por tanto le pediríamos, oye, aunque no tuvimos en este año un donativo tuyo que superara el umbral, puedes actualizarme esta información, y es una forma de cumplir, porque esto de actualizar la información de los donantes con que se mantienen realizando operaciones vulnerables anualmente, sí es una obligación de la ley. Entonces, continuamos. Y también que les comentaba hace algún rato, que el plazo de no menor a 5 años para conservar de manera física o electrónica la información recabada en los expedientes únicos de donantes. Y además conservar copia de los avisos presentados, así como de los acuses correspondientes que el SAT les haya proporcionado. Entonces esto tenerlo muy en cuenta. 5 años, y 5 años si en el caso de que emitimos un aviso, como les decía muy al inicio, si emito un aviso en enero, pero realmente en enero de este año, pero realmente el donativo lo recibí hace 3 años, mis 5 años comienzan a contar a partir de cuando emití el aviso. Entonces ténganlo muy presente también. Y ya casi estamos terminando, entonces los tipos de aviso. ¿Cuáles serían los tipos de aviso? Sería primero el que es considerado el normal, que es cuando se reciben donativos por un monto igual o mayor al umbral superior, que es el que hemos venido hablando hasta ahora. Y quisiera, no sé si todos han visto avisos, pero nosotros quisiéramos que vieran algunos avisos. ¿Me pueden auxiliar para proyectar los tipos de aviso, por favor? A ver, aquí creo que tengo aquí. Esto es lo que se entiende como... Ahí te ayudo, dame un segundito. No, ya, ahí estoy compartiendo. Ok. ¿Sí? ¿Se está viendo un aviso? No. Se está viendo tu archivo nada más. Está la carpeta. Te digo, si quieres lo puedo proyectar aquí. Por favor, por ¿Sí? favor. El aviso con operaciones, sí, el primero. Listo. Ok. Ya estamos. Entonces, esto es lo que viene a ser un aviso con operaciones. Y aquí sí les diremos como un criterio muy personal nuestro. La mayoría de los contadores, fiscalistas que hacen este tipo de avisos en las organizaciones suelen hacerlos en archivos en Excel, que lo ingresan, entonces después se pierde a la hora de ver, porque son en archivos HTML, se pierde la información, se pierde en el sentido de que nosotros, como responsables de nuestras organizaciones, no entendemos bien de qué va. Entonces, este es el otro formato que nos da el portal para hacerlo uno por uno, porque el del aviso en formato Excel es para hacer avisos masivos. Y realmente, en mi criterio personal, no se aplica tanto para las organizaciones, porque realmente, de acuerdo a lo que hemos visto en el despacho, que reciban en un mes como 6 o 7 donativos que superaron el umbral alto. Y eso es algo, wow, que no sucede mucho. Entonces, sí les recomendaría como que se llenen un poquito de paciencia y lo emitan así, porque a ustedes mismos les es más fácil entender todo esto y comprender cada cosa si la llenaron de forma correcta. Aquí quiero detenerme en el caso de la referencia del aviso, que es una de las cuestiones que hemos visto que no entienden. La referencia del aviso, y la ley sí como que no dice nada, pero esto sí lo hemos aprendido en otros cursos que hemos tomado de especialización. La referencia del aviso acá, páralo un momentico. La referencia del aviso es cómo yo identifico a mi donante. Yo identifico a mi donante porque tal vez le doy un folio, le doy alguna clave donde a mí me es fácil identificarlo. Entonces, esa clave yo voy a nombrar, o ese folio, así le voy a poner al expediente único de los donativos que vaya recibiendo de ese que superaron el umbral, y a su vez es la que voy a poner aquí como referencia de aviso.
¿Qué pasa? Si yo no tengo tal vez no los tengo foliados o no sé cómo foliarlo porque tengo miedo a perderme, ¿qué les recomendaríamos ahí? Fólienlo como si fuera el RFC de ese donante. Es decir, hasta antes justo antes de que se ponga el homoclave, pues entonces pongo todo el resto de letras y números de ese donante. ¿Eso qué me va a permitir? Que yo voy a identificar rápidamente la referencia de ese aviso, es decir, ese aviso va a pertenecer únicamente a ese donante y por tanto puedo integrarlo en un mismo expediente. Y yo pienso que es como la autoridad en este sentido lo que quiere es como que tú tengas más organizada tu información respecto al donante. Eso es respecto a la referencia del aviso. ¿Puedes seguir? Hacia abajo. Y estas son otras de las cuestiones que les decía, que aparecen en el aviso de que se solicitan, que igual responden a la norma, pero si la norma les solicita más datos y documentos de los que les refiere el portal, hacerle caso a la norma, que al final es la que hay que cumplir. Como ven, el país de nacionalidad, la entidad de la nacionalidad, todos los datos de contacto, el giro mercantil, las cuestiones principales del representante legal. Fíjense que ahí no le preguntan ni estado civil ni nada. Vamos al de la operación más abajo y como ven lo que les decía, fecha de operación, el tipo de operación, ahí en automático les saldría recepción de donativos y el tipo de donativo, aquí en este caso estoy poniendo liquidación con numerario, pero ahí es donde les va a salir el tema de si es donativo en especie. Los datos formato lo llenas en la plataforma del SAT. Exactamente, okay. Sí, exactamente. Este es el formato que les va a salir en, a ver, ustedes van llenando como un formulario. Esto es lo que les arroja al final. Esto es lo que vendría a ser un aviso. Y las fechas de pago, que generalmente fecha de operación y fecha de pago puede que coincida. Y cómo es el instrumento monetario, el tipo de moneda, en fin. Esto es lo que vendría a ser un aviso con operaciones. ¿Podemos continuar con la presentación, por favor? Dejas de compartir. Tengo unas preguntas aquí, no sé si quieres que las veamos. Sí, claro. Me dice, del donativo de 150,000 pesos, si es superado del umbral bajo y fue de una persona moral, ¿también se tiene que informar al representante legal? ¿Cómo puedes repetir? Del donativo de 150,000 pesos, si es superado del umbral bajo y fue de una persona moral, ¿también se tiene que informar al representante legal? Es que lo que se pone son los datos del representante legal, No, pero voy a informar el donativo, voy a informar la persona que me dio el donativo. Si es una persona física, no les va a salir el tema de representante legal ni nada de eso. Eso en automático les sale ya para un solo nombre. Pero si es persona moral, entonces les va a salir que pongan los datos de la organización o del gobierno o de la empresa que les dio el donativo y además les va a salir esta cuestión de los datos de representante legal. Dice, cuando es donativo de fundaciones internacionales, ¿se pide toda la información que comentas? Depende. Eso tienen que verlo en los anexos de las reglas de carácter general, pero si no les aparece, como no les va a aparecer, entonces les recomendaría como que solicitar lo mismo que le solicitan a las de aquí. Y si el documento está en inglés o en otro idioma, no importa, igualmente se lo recaban. Si nunca se ha presentado esta obligación, ¿a partir de cuánto la debo presentar? Es decir, desde 2013, cuando rebase el umbral. Ya lo habías dicho, pero creo que no quedó claro. A ver, esta obligación surge desde que tenemos el primer umbral que superó el umbral bajo. Por tanto, puede que esta obligación ustedes nunca la tengan hasta ahora o puede que lo hayan tenido que hacer en el 2013. Pero ahí lo que les dije anteriormente, tener mucho cuidado, porque los 5 años comienzan a contar a partir de que ustedes emiten un aviso. Por tanto, si ya pasó tanto tiempo, yo les recomendaría ahí, tal vez no te des de alta o date de alta, pero no emitas ningún aviso, porque ya pasaron muchos años. Dice Mirna Díaz, si en un mes me dan varios donativos que sí rebasan el umbral,
¿Debo enviar un aviso por cada donador o en un mismo aviso los pongo a todos? No, muy interesante esa pregunta que nos hacen. Muy buena. Tengo que enviar un aviso por cada donativo. Por tanto, sería por cada donante, porque si ese donante nos emitió varios, recuerden que es en un mismo aviso, ahí sí se puede acumular. Pero por cada donativo es que yo voy a emitir avisos. Sí, hemos visto mucho que a veces, porque el portal incluso lo deja, eso en ese sentido sí, los defendería a ustedes como organizaciones porque el portal es el que induce a la confusión. Nos da la opción de cómo poner todos los donativos que recibimos y no, hacemos un aviso por cada donativo que superó el umbral. ¿Ok? Sí. Teresita nos pregunta, en el caso de gobierno, ¿qué datos se ponen en el representante legal, ya que el gobierno no nos entrega esa información? Bueno, el gobierno la debe presentar. Tiene que ver el RFC del gobierno, ¿verdad? No, es que eso sí lo tienen que ver específico, porque para el gobierno les piden documentos específicos, por eso tienen que verlos en los anexos. Porque un ejemplo, para fideicomiso no les piden tantos datos y documentos, al final es un contrato, les piden como el número del fideicomiso, les piden algunas cuestiones específicas, tienen que verlo, sentarse con las reglas de carácter general, con los anexos y ver cada anexo qué me establece. Y eso ya sea que ustedes lo hagan en una tablita o que lo guarden, pero sí tienen que darse cuenta que con cada donativo que ustedes reciban, tienen que fijarse en eso. ¿Qué me está diciendo la ley? Y una vez que ya que lo pase a mi manual, ¿qué me está diciendo mi manual? ¿Ok? ¿De qué yo necesito pedirle? Porque eso varía mucho. No va a ser igual lo que le voy a pedir a la persona física que a la persona moral. Ni siquiera a la persona física con domiciliada en México, mexicana, o la persona extranjera, residente o no residente en México. Entonces, el tema de estas obligaciones derivadas de esta norma es que son muy específicas para cada donante y tienen que fijarse ustedes, tomar los anexos y fijarse por cada donante que me están solicitando. ¿Ok? De acuerdo, gracias. ¿Cómo? Gracias, sí, ya están las preguntas, adelante. ¿Están viendo los tipos de aviso aquí en la presentación? Sí, así está. Sí, ok, ahí está. Entonces tenemos en un segundo término también el aviso modificatorio que igualmente se hace en el portal, que es el que se realiza a los 30 días de haber emitido los avisos que deseamos corregir. ¿Ok? Es decir, emitimos hoy un aviso, tengo 30 días para para modificarlo si me doy cuenta de que algo estaba incorrecto. También tenemos los informes en cero, que es cuando no se recibieron donativos que superaran el umbral alto, que a diferencia del otro aviso, es un aviso muy simple de hacer porque me dice con operaciones o sin operaciones. Cuando le marco con operaciones me saca como que un formulario muy grande a completar, y cuando es sin operaciones es ya directo picarle sin operaciones y ya me sale como que el formatito de sin operaciones y no tengo que ingresar ningún dato. Además, tenemos el aviso de alerta de 24 horas, que era el que les comentaba, que este es para los casos de que se sospecha que el donante se encuentra en listas de las que emiten las autoridades nacionales, las listas negras, las que les comentaba del 69B, y las de organismos internacionales o autoridades de otros países. Esas listas, la mejor recomendación que les podría hacer es que cada vez que se enfrenten a un donante, aunque sea un donante recurrente, frecuente, ustedes googlear en ese momento si está. Porque no me sirve que tal vez aparece, que tal vez hoy yo lo busqué y entonces me donó 2 meses después y en 2 meses después puede que aparezca en una de esas listas. Y esas listas se van actualizando, se actualizan entre los primeros, a partir creo que es como del 1 de cada mes y el 15 se van actualizando esas listas. Entonces, cada vez que vayan a operar con ese donante, buscarlo en las listas negras y en las listas internacionales. Poner en Google y ahí les va a salir. Y además están los avisos por acumulación del valor de la operación, que estos son los avisos acumulables. Y esto es una gráfica de qué se entiende por aviso acumulable. El aviso acumulable va a ser, les pongo el ejemplo para que vean cómo es
un acumulado de aviso. Yo en mayo del 2020, si se acuerdan de los umbrales, recibí un donativo de 150,000. En junio, uno de 130,000 que no me superó el umbral, y el de mayo sí. Y en septiembre, uno de 165,000 que también me superó el umbral. Ahí voy a tener un acumulado de 315,000 y se presenta el aviso por ese acumulado. ¿Ok? En ese caso sí hay una acumulación de avisos. Fíjense cómo es. Lo bueno de esta presentación es que esto ya lo van a tener ahí y se pueden fijar en esta tablita cuando tengan dudas. ¿Cuándo no hay acumulación? En el caso de abajo. Septiembre de 130,000, en octubre de 125,000 y en diciembre de 100,000. Por tanto, en esos 3 meses no hubo ningún donativo que me superara el umbral bajo. Por tanto, no hay acumulación y no se presenta aviso. Y por último, que tampoco hay un aviso acumulable, es cuando hay en mayo, un ejemplo, hay uno de 150,000, en julio otro de 120,000 y en agosto uno de 95,000. No tengo más que uno que superó el umbral, por tanto no hay una acumulación. Qué importante tener en cuenta lo que les decía acá. Una vez que yo emito mi aviso por acumulación de donativos, a partir de ese momento me surge ya de nuevo la obligación de empezarle a contar a ese donante el próximo periodo de 6 meses en caso de que me realice donativos que superaron el umbral bajo. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí varias, a ver, espérame, yo creo que ya nada más, dice, tengo entendido que debemos tener una carpeta de cumplimiento en físico en nuestras oficinas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en físico y en digital también, pero en físico sí se la recomendaría. Sí, si en un recibo no viene especificado que es donativo, ¿se debe presentar los avisos si rebasa el umbral de aviso? No, si no es como donativo, si no se reportó como Por donativo, ejemplo, no. cuotas de recuperación, ese no entra, ¿verdad? Tiene que ser No. un donativo nada más. Donativo. Ok, eso, Muy interesante la pregunta también. sí, está bien, está bien. Ok, aquí dice otro solo mayo y septiembre, pero no entendí. Que está muy claro este cuadro, es lo que nos dicen, que está muy claro el cuadro. Gracias. Ok. Es todo. Ok, bueno. Sí, mayo y septiembre es porque, si se dan cuenta, perdón, es la cantidad de tiempo, son 6 meses. ¿Ok? Y entonces, Sí, porque mayo, tiene que ser durante 6 meses. Y 6 por eso lo meses, claro. pusiste ahí. Por eso lo hicimos como que este cuadro sí está muy bueno y este cuadro es, de cierta forma, es por la interpretación que le hacemos a la ley y también de cuestiones que han emitido las autoridades. Entonces, sí les digo, este cuadro y el de todos los umbrales, se los recomiendo como, pueden hasta tenerlo hasta en sus manuales, vaya, porque sí es como el ABC de qué se necesita saber en el tema de operaciones vulnerables de donatario. ¿Ok? Sanciones derivadas del incumplimiento de la ley, pues incumplir con las obligaciones derivadas de esta ley y demás disposiciones que ellas demanan es causal de sanción administrativa y que las vamos a ver en un momento. Y además, la ley nos establece que en caso de que se detecten cualquier hecho que constituya un incumplimiento a las obligaciones o requisitos para donatarias autorizadas, nos establece la ley que es causal de revocación de la autorización. Entonces, tener en cuenta eso es muy importante, porque miren las sanciones. Con esta nueva UMA, sí es cierto que los umbrales ahora son mayores y por tanto no tenemos como que la obligatoriedad ya no es tan de un marco tan pequeñito como para emitir los avisos o tener en cuenta la identificación. Tiene una consecuencia también, es que los montos por las multas es superior. Entonces sí tener en cuenta de esto, porque miren, pueden ser desde 17,900 pesos hasta 5,825,000. Entonces, ¿qué nos puede implicar estas sanciones tan agravadas? Lo mismo de que puede ser, un ejemplo, incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18.
Incumplir cualquier obligación, manual de cumplimiento. Les digo de corazón, nosotros tenemos muchísimos clientes, cientos y cientos de clientes, y me parece que sí he visto en 2 organizaciones que ya hayan venido con su manual y no tal vez un manual súper completo, que hayan venido con su manual y nosotros lo que estamos haciendo es revisarlo o presentarle un nuevo formato, ha sido mucho. Les digo, de cientos y cientos de organizaciones que tenemos como clientes, poquitísimas tienen su manual. Y el incumplimiento, por un ejemplo, el manual puede ser hasta de 179,000 pesos de multa. Entonces, por eso nosotros en este tipo de conferencias y cuando tenemos reuniones con los clientes somos muy meticulosos con esta ley. No es queremos darles miedo, sino como que tengan en cuenta realmente que es muy complicado el cumplimiento, porque realmente entendemos que es complicado, pero hay que cumplir, porque no nos queda de otra. Entonces, para cumplir y para evitar todas estas sanciones, porque pueden ser de multas muy elevadas, pero también de la revocación de una autorización, lo mejor es cumplir. Poquito a poco, puede que hoy salgan de aquí hechos muy nerviosos y llenos de dudas y llenos de intranquilidades, pero la mejor forma es sentarse y cumplir poco a poco. Si quieren, tomen esta presentación, nuestras notas y vayan como que ustedes viendo realmente, haciéndose como una radiografía de qué he cumplido, qué no he cumplido y vayan haciendo un checklist. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y así pues sería la mejor forma de cumplir. Entonces, para ya terminar, y creo que estamos en un súper tiempo, ¿queda alguna pregunta? Sí, hay algunas preguntas Sí, aquí. dime. Dice, referente a lo del concepto que debe de decir donativo, si se pone la clave de financiación de ayudas y en el concepto viene el nombre del proyecto, pero por ningún dado dice donativo, ¿cómo se considera este ingreso? Yo diría que solo donativo. Pero Si lo no dice consideran como donativo, aunque diga que financiación de proyectos. Pero si no dice donativo, yo no lo pondría como... No lo pondría si no dice donativo. Exacto. Otra Dice vez que si nos de podrán donativo. Otra vez Es que lo si que nos dice. podrán ayudar con algunos puntos de que lleve el manual, ya nos dijiste que nos ibas a compartir, ¿verdad? Más o menos algo. En otros cursos comentaron que se tiene que nombrar en un acta de asamblea el responsable de dar cumplimiento a esta ley antilevado. ¿Se tiene que protocolizar y dar aviso al SAL o solo queda interno? Puede ser interno. Realmente la ley no establece que tenga que protocolizarse ni nada. Y que tenga que aprobarse en una asamblea de Exacto. okay. Exacto. Ustedes sí pueden hacerlo lo de la asamblea, sí me parece una buena práctica, pero no, y les digo de corazón, no es algo que hayamos visto tampoco de que aparezca protocolizado o algo así. Y les digo, no aparece en la ley. Si ustedes como buena práctica en un acta de estas de asamblea, pero sin protocolización lo quieren hacer, perfecto. Si no, una simple denominación en un acta simple, está bien. Esas son todas las preguntas, Laura. Ya. Entonces, bueno, las recomendaciones serían mantenerse actualizados respecto a lo que establece la normativa en materia de ley antilavado, actualizar cada año en enero los umbrales vigentes para el año en curso, agregarlo como anexo al manual de cumplimiento de la ley antilavado, identificar y elaborar los expedientes únicos de los donantes que realicen donativos por un monto igual o mayor al umbral inferior y por último emitir avisos o informes en ceros correspondientes en tiempo y forma. Recordar otras recomendaciones que les hicimos, como una cláusula para cumplimiento de ley antilavado en sus contratos de donación y convenios de colaboración estaría muy bien. Las actas internas en caso de me equivoqué y ya no tengo forma como de subsanar este error, entonces o no se cumplió en tiempo y forma, estas actas internas. De todas formas les digo, también tienen la herramienta de hacerles consultas internas en mi portal del SAT. Hay una herramienta que es para hacerle consultas. No les digo que va a ser todo lo bueno que ustedes quieran, pero si tienen dudas también les queda esa herramienta porque generalmente les va a poner un copia y pega de la ley. Y si no, también buscar asesoría especializada. Sí les diría asesoría especializada en materia de organizaciones de la sociedad civil, abogados que sepamos de esto, abogados que nos dediquemos a esto, porque realmente es muy desconcertante a veces como llegan a nosotros y realmente
no, porque tuvimos un contrato de tanto y sabemos los esfuerzos que hacen cuando no se asesoran. A veces se asesoran con despachos muy famosos, pero no saben de organizaciones y lejos de ayudarlo, lo que hacen es como que hasta perjudicarlo. Tener mucha conciencia con esto, leerse las normas, ver el tema de los anexos de las reglas de carácter general para que por lo menos tengan la información de los donantes. Y bueno, estamos a su disposición. Estos son mis datos de contacto específicos del despacho. Y bueno, nosotros en Coeo Consultores pues somos un despacho de especialistas, abogados especialistas en este tema, en temas de organizaciones de la sociedad civil, el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, legales, corporativas. Entonces estamos a su disposición y agradecerle sobre todo a la Junta por la invitación, la confianza, el tiempo, el espacio y sobre todo por preocuparse por sus organizaciones, porque realmente sabemos que estas capacitaciones son muy importantes para su desarrollo. Entonces estoy a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, parece que ya no hay preguntas, nada más felicitaciones, excelente explicación de los temas, felicidades, excelente capacitación. Bueno, muchas gracias, la ponente muy preparada, ojalá que les tomemos todo. Bueno, Dándote mucho las gracias, sí. Qué bueno, ya vieron, sí, yo al principio siempre tengo la preocupación de que digan, bueno, esta extranjera sabrá. Y sí, bueno, ya llevo varios años estudiando acá y realmente es un país muy lindo. Me he enamorado aquí del país y también de su sistema legal. Bueno, es muy parecido al de mi país, entonces ha sido como que fue un reto al principio comenzar con este tema, porque realmente es un tema que me doy cuenta que ni las autoridades comprenden, pero sí ha sido un crecimiento profesional, un crecimiento como despacho, enfrentarnos a este tipo de fenómeno, porque realmente es un tema de mucha especialidad. Yo no soy especialista en ley antilavado, soy especialista, se podría decir, en ley antilavado de organizaciones de la sociedad civil, porque ley antilavado recoge hasta entidades financieras. Y entonces yo no les puedo decir, sí, soy especialista de ley antilavado de entidades financieras, porque no. Nosotros nos dedicamos a organizaciones de la sociedad civil y tratamos pues entonces estar lo más preparados posibles para también poderles ayudar a ustedes. Entonces, cualquier comentario o duda, quedaríamos pendientes de contestarla también. Pues Laura, muchísimas gracias y sobre todo la contestación, todas las preguntas tan precisas y tan, ¿verdad? tan complicadas, pues con toda tu experiencia. Agradecemos muchísimo, te agradecemos mucho a ti en lo personal, al despacho, al subdirector, al licenciado Luis Ernesto a Bermejo, que con mucho orgullo tengo que decir que es de Juárez y que es chihuahuense, por eso está tan puesto y apoyándolo con tanto gusto. Y el gran descubrimiento de ustedes como despacho, 20 años, es importante que lo sepan aquí todos quienes nos acompañan, que ustedes trabajan exclusivamente con organizaciones de la sociedad civil, o sea, como despacho, ¿verdad? De consultores, es algo maravilloso porque pues generalmente no hay esta expertise, entonces pues eso dice mucho de su conocimiento y de su experiencia. De hecho, ahí les comparto también el correo de nuestro director, el licenciado José Ernesto Bermejo, que bueno, yo sé que ya lo conocen por otras capacitaciones que han hecho. Entonces, con toda confianza en cualquiera de nuestros correos o en el mío personal, si es para temas de personal de acá del despacho, ¿no? Pueden contactarnos sin ningún problema y aquí estamos. Cualquier otra cuestión, estamos a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias. Ahí tenemos que dejar tu reconocimiento. Lo que pasa es que hicimos aquí un cambio de computadoras entre que nos movemos de home office y la oficina y se nos quedó en una computadora la oficina, pero ahí te lo haremos llegar. Sí, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como dice Laura, están ahí en la orden. También nosotros ahí estamos a la orden de ustedes en la junta con nuestro jurídico, el licenciado Gerardo Jiménez, ¿verdad? Para cualquier cosa que podamos ayudarlo y asesorarlos con todo gusto. Pues muchísimas gracias. Les haremos llegar todo el material. A todos nos están preguntando mucho. A los correos que ustedes registraron, ahí les haremos llegar la presentación y los materiales que nos han estado recomendando de esta presentación. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestra otra próxima capacitación. Primero Dios. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.